Él es Miquel Segura. Nació en Zapopla, en el norte de Mallorca. Cuando era pequeño, sus compañeros lo molestaban diciéndole chueta. Él no entendía mucho al respecto, así que le preguntó a su papá, quien simplemente le contestó: somos descendientes de los hebreos. Ya en su edad adulta, Miquel comenzó a instruirse de manera formal sobre el tema y descubrió que sus antepasados, los cuales podía rastrear perfectamente, fueron de los últimos convertidos al cristianismo en tiempos de la Inquisición. Fascinado con este tema, Miquel publicó en 1994 el libro Memoria Chueta. Dicho libro fue un éxito total, por lo que le siguieron 4 libros más. Sumergirse en el judaísmo fue para Miquel un gran viaje hacia el interior, y en el año 2009 regresó a su judaísmo en Nueva York ante un Bet Din oficial. Esto significa que un judío volvió a su judaísmo después de 300 años, pero para entender qué es un chueta, Miquel mismo lo explica. Bueno, un chueta, técnicamente, históricamente, es un descendiente de judíos conversos de Mallorca. Lo que pasa es que la definición es incompleta, porque siendo, como le he dicho, un descendiente de judíos conversos de Mallorca, no todos los descendientes de judíos conversos de Mallorca son chuetas. Chuetas somos los descendientes de las últimas 15 familias que fueron detenidas y asesinadas o condenadas por la Inquisición entre los años 1691 y 1693. Había otras familias descendientes de judíos que se asimilaron y de alguna manera se asimilaron con la población mallorquina en general. En cambio, estos autos de fe, al tener lugar ya en una época muy tardía y siendo los últimos judíos, los últimos judaizantes pertenecientes a solamente 15 familias, el hecho quedó estigmatizado y focalizado sobre estas 15 familias y sus descendientes. Por eso hay señores que se llaman apellidos tan judíos como Maimó, Abraham o Vidal, que no son chuetas, son evidentemente descendientes de judíos, pero luego hay los 15 apellidos, que son Segura, Guidó, hay 15, que somos descendientes de las 15 familias que fueron las más, digamos, tenaces, que siguieron judaizando a pesar de todos los problemas que llevaban arrastrando desde el siglo XIV. Es una historia de 300 años. Bueno, los chuetas, después de la masacre de 1691-93, fueron católicos a todos los efectos. De hecho, mis padres y mi familia y mis abuelos, todos eran católicos, aunque sabían muy bien de dónde procedían, y la mayoría procuraban olvidarlo, evitarlo, porque esto les traía muchos problemas. Entonces, si usted pregunta ahora a un chueta, digamos, normal, o una persona en la calle que lleva uno de estos 15 apellidos, te dirá, bueno, yo soy chueta, pero soy católico, o mi papá era católico, no tenían ninguna relación posterior con el judaísmo, salvo algunos casos aislados que se ha podido averiguar, destapar, después de ya en los últimos años, que se ha visto que es posible que algunos estuvieran judaizando incluso hasta hace poco. Pero no se sabe, no consta. Bueno, hay 2 teorías. La primera, que es la que se sigue manteniendo en las enciclopedias y en los diccionarios, vendría a ser, porque en Mallorca hablamos catalán. En la palabra tocino, que era lo que los cerdo, la carne, la grasa del cerdo, entonces los descendientes de conversos judaizantes fingían comerla, o sea, mataban un cerdo en su casa, incluso colgaban el cerdo para que lo vieran, fingían comerla para dejar la amenaza de la Inquisición. Entonces, en catalán, tocino es xulla, y sería un diminutivo, vendría a ser el que come tocino. Esta es la primera acepción. Hay otra acepción posterior,
que no está, digamos, aceptada por todos los filólogos, y que dice que sería un diminutivo, porque sería judío, en catalán es jueu, y el diminutivo es juetó. También a nosotros nos decían xueta y xuetó. Podría significar el judeizuelo, el judío menor. Esto son las dos opciones. La primera es la válida actualmente, aceptada comúnmente. Fue una sesión, mucha gente de nuestra ascendencia, como lo he dicho antes, pretendían olvidarlo, pretendían taparlo, querían pasar página, y a mí en cambio me interesó saber el por qué. Porque éramos chuetas, porque nos insultaban, porque nos marginaban, y fue a lo largo de mi vida, ya con mi trabajo de periodista y de escritor, fui contactando con judíos, digamos, de siempre. Y creció mi interés, no soy el único, hay más gente que ha trabajado mucho en esto. Y entonces, poco a poco, fue siendo no una obsesión, digamos, que me presionara o que me atormentara, al contrario, fue un estudio, una investigación, más que nada testimonial, porque gente que haya estudiado el tema, las hay muchísimas, historiadores, filólogos, antropólogos, pero a mí me interesaba el xueta contemporáneo. Yo decía, sabemos de dónde vengo, sabemos de dónde venimos, hay muchas historias, hay una gran bibliografía al respecto, pero no sabemos qué hacer ahora con nuestra identidad. ¿Qué somos? ¿Católicos? ¿Judíos? ¿Laicos? Ese fue el terreno donde yo quise meterme, y me metí de lleno, sin querer casi, fue rodando. Antes era un trauma personal tremendo, según te veías te sentías mal, te insultaban. Ahora ya esto ha pasado bastante, si bien hay un pozo, hay un sustrato que permanece, que claro, en Mallorca las personas, digamos, de cierta edad, digamos de 30, 35 años para arriba, saben perfectamente qué es un xueta, y los xuetas saben perfectamente que lo son porque la gente se encarga de recordárselo. En muchas ocasiones todavía. Lo que pasa es que ya, claro, la Constitución española ampara a todas las minorías, legalmente no hay problema, pero permanece, por ejemplo, hasta ahora, hasta hace poco, todavía no se ha inaugurado, no se ha conseguido una lápida memorialística de los ejecutados hace 300 y pico de años. Significa, hay un temor oculto, hay gente, la mayoría, que prefieren que no se hable, es como una asignatura pendiente, y claro, la gente que llevamos estos apellidos, cada uno lo procesa a su manera, pero en el fondo saben perfectamente que son xuetas y lo que significa, lo saben. Otra cosa es que uno opte por estudiar el tema, porque le interese a nivel intelectual, a nivel histórico, a nivel cultural, y otra cosa es que se implique personalmente. Esto ya somos los menos, en realidad muy pocos. En España hay antisemitismo en general. En Mallorca hubo antixuetismo hasta hace muy poco, y aún hay algunos pequeños ramalazos que pueden surgir en el momento y el lugar más inesperado. No es como... Pero en España lo que ocurre es que España es un país... Mallorca forma parte de España, aunque es muy distinta en todos los aspectos. Primero por el hecho de ser una isla, segundo porque permaneció muy aislada, y ahora al contrario, es una isla súper turística, como aquí Cancún. Pero en cierta manera el tema permanece en el sustrato y en la memoria de la gente. Claro, pero por ejemplo lo que decía, los políticos y los propios xuetas siempre se han opuesto a que el tema sea hablado, debatido, digamos que sea... Ahora en el tema cultural se ha conseguido que ya no haya tanto resquemor o tanto recelo, pero persiste el tema religioso, que es lo más, digamos, es la estación término del proceso, porque los xuetas murieron por ser religiosos, eran judíos, criptojudíos, pero que morían, los detenían o porque no encendían el fuego en Shabbat, o porque se sabía que habían realizado un ayuno, el ayuno de Esther, porque la criada
se iba con el cuento de la Inquisición. Entonces no los mataron por ser judíos, sino por ser judaizantes. No los mataron por ser descendientes de judíos, sino por, habiéndose convertido sus antepasados, ellos seguir judaizando. Por lo tanto, yo creo que el Sueta es una identidad judío-religiosa, no es una identidad judío-laica o judío-cultural. Yo lo entiendo así, otros no, ¿eh? Otros discrepan de mi punto de vista en ese aspecto. Bueno, yo regresé al judaísmo como parte de un retorno que empezó siendo, digamos, personal, sentimental, luego siguió por el tema cultural, luego desembocó en un sionismo más o menos militante, en una hasbara, digamos, a través de la prensa, a través de la radio y la televisión, y sin darme cuenta me acerqué al judaísmo y luego un día tuve la opción de ser reconocido como judío, pero a través de un Beit Din, no a través de un Ministerio de Interior de Israel. Entonces, casi sin darme cuenta, desemboqué en el judaísmo. Volví a mis orígenes, sí, en Nueva York, me presenté ante un Beit Din de marrano, digamos, de fundación sefardí, muy céntrico, una comunidad que se llama Shaharit Israel, y allí hice una inmersión en la mikvé. No tuve que hacer el shiur porque pude presentar que mis antepasados fueron forzados a convertirse. No es difícil el árbol genealógico, en realidad es muy reciente, son 300 años, se puede investigar fácilmente. Y luego, después de mí, otros lo han hecho, ya lo han hecho en Israel, pero muy pocos, podríamos estar en este salón perfectamente. La dialéctica, el concepto de que el hombre hace un pacto con Dios sin intermediarios, sin sacerdotes, o sea, el hecho creo que es una religión de hombres libres, aunque demasiadas personas judías se empeñen a lo mejor en frenar esa libertad con, digamos, interpretaciones muy rebuscadas o con un cierto dominio Yo creo que el judaísmo es un pacto entre el hombre y Dios, pero a través del estudio, a través del conocimiento, pero nunca a través de la jerarquía ni de la como los católicos que están bajo el dominio o el mandato de un papa o de personas superiores. Yo creo que cada judío puede arreglar su pacto, el brit con Dios, lo puede arreglar directamente, aunque luego tenga que estudiar, claro, de las fuentes de la Torá y el Talmud, pero creo que es un mundo tan diverso, y yo venía tanto por la parte religiosa, que el catolicismo, que es muy jerárquico, como la parte, digamos, social, que veníamos del franquismo, que era una dictadura, pues para mí fue como una bocanada de aire fresco. Yo entendí que el judaísmo era otra cosa. A veces hay quien se empeña también en restaurar un poco digamos, como diría yo, un cierto integrismo que yo nunca compartiré. Gracias. Gracias. Me parece muy interesante todo.